Entrar ya a nuestras entrevistas del día, a pesar de que diversos analistas han señalado que se tiene que revisar la implementación de una reforma fiscal en México, algunos aspirantes a la candidatura presidencial, pues básicamente Claudia Sheinbaum, ¿no? De Morena ha dicho que no es necesaria. Y bueno, pues también en ese mismo tenor se pronunció el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, quien aseguró que el país no necesita una reforma fiscal ni en esta administración ni en la que sigue. Vamos a platicar con Mario Barrera, él es abogado fiscalista, socio de la firma Holland and Knight. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y mucho gusto estar con tu auditorio el día de hoy. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Mario. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Rogelio? Tú como experto fiscal, Mario, ¿compartes esa postura? ¿No necesitamos reforma fiscal? Pues mira, yo comparto que no necesitamos una reforma fiscal, necesitamos una reforma hacendaria. Es decir, necesitamos una reforma integral, en mi opinión, a todo el sistema. Necesitamos, yo en mi opinión, insisto, necesitamos desde una perspectiva impositiva que, que sea más equitativo la recarga tributaria, que sea más simple el pago de impuestos, que se amplíe la base de contribuyentes, es decir, todos los que estamos soportando el gasto público, y también hace falta una reforma administrativa de tal manera que se aceleren procesos, se simplifiquen procesos para que tratemos, aunque sea de aspirar a lo que la OCDE hablaba en 2008, más o menos, de una relación mejorada entre contribuyentes y fiscos, de tal manera que sea una relación donde el contribuyente se le incentive a pagar espontáneamente sus impuestos, pero que también reciba un mejor servicio por parte del fisco, ¿no? Y para muestras basta un botón. Cualquiera que haya estado en un proceso, por ejemplo, de devolución de impuestos, llámese ISR o de IVA, pues podrá constatar que el proceso es largo, lleno de requerimientos, lleno de información, y que el proceso puede tardar años. Entonces, la verdad, yo sí creo que hace falta, como comentaba al principio, no una reforma fiscal, una reforma hacendaria integral, que no nos hace falta desde este sexenio, nos hace falta ya desde hace varios sexenios. Yo creo que es una tarea pendiente desde hace muchos, muchos años, décadas quizá. Claro, Mario, como tú dices, la reforma hacendaria es necesaria y tiene muchas aristas, pero muchos ven también la necesidad urgente de recursos para el próximo gobierno, pues por todos los pendientes, por todos los desastres que está dejando esta administración en el tema de salud, educación, seguridad. La lista es amplia, pues, y de ahí que pues ven la necesidad de que tienen que invertir. Pues sí, mira, sí, sin duda hay necesidad de recaudar para sufragar gasto público, lo que sea que gasto público signifique. Sin embargo, yo creo que no debemos de perder de vista que la recaudación tributaria proviene del producto de la inversión de las partes privadas, de los empresarios, de los empleados, etcétera. Entonces, yo creo que necesitamos tener un nuevo marco que aliente las inversiones de tal manera que con un crecimiento económico se pueda contribuir mayormente al gasto público, y es en beneficio de todos. Eso sería un ganar-ganar para todos, ¿no? Oye, pues salió peor el, el remedio que la, como dicen, el El remedio remedio que la que la enfermedad. enfermedad, porque pues aquí en el gobierno de la Cuarta Transformación se andan eh, poniendo muy, ¿cómo decirlo? Muy complicados con una discusión en materia de reforma fiscal, y tú hablas de que se necesita una reforma hacendaria, pues peor salió el asunto, ¿no? Digo, yo estoy de acuerdo contigo, se requieren hacer muchos ajustes a nuestra política hacendaria, pero pues no se ve que se vaya a hacer ni en lo que resta de este gobierno, que ya es muy poco, pero por lo menos uno hubiera aspirado o pensado que algo se pudiera hacer en los próximos 6 años, pero si llega a ganar Morena, si llega a retener Morena a la presidencia, pues no va a haber nada, ya nos lo dijo el subsecretario de Hacienda. Pues sí, mira, desafortunadamente no parece que esté en la agenda, y es, como ya comentaba yo al principio,
Independientemente de colores, es algo que ha quedado pendiente desde hace muchos años. Pero pues eso, por lo menos en mi opinión, desafortunadamente es en detrimento del país, ¿no? Y pues bueno, habrá que ver cómo se desarrollan las cosas, pero ojalá en algún punto sí tengamos una necesaria reforma hacendaria de gran calado. Yo creo que ya pasamos de la época de de ponerle un curita al sistema, requiere, en mi opinión, una cirugía mayor. Y si las cosas siguen como están, va a ser, en mi opinión, va a ser de corazón abierto, va a ser de ese nivel. Mario, ¿y qué recomendarías para esta reforma hacendaria? Sabemos que es un tema muy amplio, pero pues, ¿cuáles podrían ser algunas líneas generales? Pues mira, como tú dices, es un multifactorial, ¿no? Pero yo creo que debe apuntar a la a la equidad entre todos los contribuyentes, que paguemos verdaderamente una parte proporcional de los impuestos, a la simplicidad, a que sea sencillo pagar impuestos. Ahorita es sumamente complicado hacerlo, no únicamente en términos de declaraciones de pago de impuestos y declaraciones informativas de contabilidad, etcétera. Entonces la simplicidad sería importante, y no menos importante, un esfuerzo real por ampliar la base de contribuyentes. Realmente la economía informal sigue siendo muy grande, por ende hay un boquete recaudatorio igualmente grande. Y desde hace, insisto, muchos años, o quizá nunca, por lo menos en mi ejercicio profesional de 24 años a la fecha, no ha habido un ejercicio serio de ampliar base de contribuyentes. ¿Por qué le dan, o sea, por qué le sacan la vuelta a ese tema que es fundamental, el ampliar la base de contribuyentes, la base gravable? Pues mira, yo no te atinaría a decir cuál es la razón. Yo siempre soy un practicante privado, pero hasta cierto punto creo que porque lo consideran que es difícil. Es más fácil continuar recargándose en los contribuyentes que ya están, que tratar de ampliar la base. Sin embargo, pues todos somos mexicanos y conforme a la Constitución todos estamos obligados a contribuir al gasto público. Y pues la palabra todos, pues nos abarca literalmente a todos, no a ciertos grupos nada más, ¿no? Claro. ¿Y los impuestos al consumo, tú crees que pueda ser una salida, aunque sea un porcentaje pequeño? Pues mira, podría ser. De hecho, la OCDE y el Fondo Monetario siempre recomiendan tener un mayor énfasis en impuestos indirectos, porque como son en el consumo y se detona la recaudación al momento de efectuar, por ejemplo, la compra-venta, se recomienda ampliamente porque es más difícil evadirlo, a Sí. diferencia de los impuestos directos, típicamente el ISR. Sin embargo, también yo creo que desde una perspectiva de política fiscal, pues tiene que haber un equilibrio entre quizá confiar más en los indirectos, pero aliviar un poco los directos, típicamente el ISR, para precisamente, como yo comentaba hace rato, pues permitir que las empresas tengan incentivos para reinvertir, para hacer crecer sus negocios, ¿no? Entonces yo creo que es una balanza, no es únicamente decir vamos a incrementar los indirectos o vamos a poner un mayor énfasis en los indirectos y dejar los directos tal cuales. Creo que debe haber un equilibrio, quizá con mayor confianza en los indirectos, pero a presentar un alivio en los directos, ¿no? ¿Y los especiales, los IEPS? Pues mira, los IEPS siempre obedecen a temas de política extrafiscal. ¿No? Por ejemplo, los alimentos altamente calóricos que tienen un componente ahí de salud, por decir alguno, ¿no? Sin embargo, vista desde esa perspectiva, no deben verse como una gran fuente recaudatoria. La mayor fuente recaudatoria debe venir de los impuestos generalizados, de carácter indirecto, que en el caso de México pues debería ser más bien el IVA. Pues, repito, el IEPS más bien siempre, y no únicamente la concepción del IEPS, sino todos los impuestos especiales como ese, más bien lo que pretenden es inhibir conductas por digamos, un bien mayor, mayor beneficio a la salud, mayor beneficio al medio ambiente, etcétera, ¿no? Oye, Mario, y para vernos muy modernos, los impuestos ambientales. Y pues mira, también van en esa misma línea con los impuestos, con impuestos tipo el IEPS, ¿no? Que lo que pretenden es más bien inhibir conductas más que ser verdaderamente recaudatorios. Obviamente se recauda a partir de ahí, pero no es su fin principal, es una inhibición de conductas, desincentivar conductas. Más bien el indirecto generalizado
debería ser el bastión, por decirlo de alguna forma, típicamente el IVA. Pues Mario Barrera, abogado fiscalista, socio de Holland at Night, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido estas reflexiones con nuestros amigos del auditorio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirme esta tarde.